sabiduría de Dios que no se ve a estos ojos y que no podemos entender, dice que es locura. Esta palabra es para la iglesia. Porque si sabéis, dice la Escritura, que los que crucificaron a Cristo nuestro Señor, el autor de la vida, fueron los príncipes y los gobernantes de la época. Y si sabemos que los príncipes y los gobernantes, ¿quiénes eran? Los que gobernaban y eran también los religiosos. Si el sumo sacerdote y el Sanedrín hubieran conocido la sabiduría de Dios de lo alto, no hubieran crucificado a Jesucristo nuestro Señor. Por eso el mensaje que vamos a hablar hoy es del oculto, de lo misterioso. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. a Dios. Amén. Pero todos conocemos qué es el temor a Dios. El temor a Dios es tener reverencia delante de la majestad de nuestro Dios. Ese es el temor a Dios. Pero encontré en la palabra del Señor qué es el temor de Dios. Y está en Proverbios 8:13. Porque yo no lo tenía tan claro, pero con el versículo que está en Proverbios 8:13, pude entender qué es el temor de Dios. Dice Proverbios 8:13, el temor de Dios es aborrecer el mal. ¿Cómo nos podemos acercar a Dios si no aborrecemos lo que Él aborrece? Por eso esta meditación es oculta y misteriosa, porque eso es lo que hace Dios. Es un misterio que Dios pueda transformar a un pecador en un santo. Y la única forma de que nosotros seamos transformados completamente es cuando nos acercamos a Dios con un corazón sincero, contrito y humillado. Y quiero traer partes de la Escritura donde vemos hombres y mujeres que conocieron esa sabiduría oculta, que el hombre natural no conoce porque es loco. Un hombre natural no puede creer que si nosotros hablamos a solas con alguien que no vemos, estamos locos. Por eso hay que discernirlo en el Espíritu, porque Dios es Espíritu. Por eso dice la Escritura, ¿quién conocerá al hombre sino el Espíritu que mora en el hombre? ¿Quién conocerá a Dios sino el Espíritu de Dios? Y empecemos con Moisés. Moisés fue educado en la sabiduría de los egipcios, dice la Escritura. Y sin embargo, prefirió estar en el desierto a solas para conocer la sabiduría oculta de Dios. Moisés fue el que se puso en la brecha. Dice la Escritura que Dios recorre la tierra con sus ojos para ver quién se pone en la brecha para interceder por los demás. Moisés se puso en esa brecha. Y un día en el monte le dijo al Señor, cuando el Señor iba a destruir al pueblo hebreo, le dijo que lo reyera, lo quitara del libro de la vida. Moisés fue investido de poder. ¿Por qué razón? Porque con el trato que tenemos día a día con el Señor, nuestra fe va aumentando. Eso es lo sobrenatural de Dios. Que cuando nos acercamos a Dios y estudiamos las Escrituras, que son espíritu y vida, somos transformados a tener la mente de Cristo. Pero no vamos a ser transformados si solamente conocemos la letra, sino cuando estamos en intimidad con el Señor.
Jesucristo nuestro Señor predicaba la palabra al pueblo en parábolas. Y decía que los que tenían oído, los que veían, los que tenían ojos no veían. Pero él cogía aparte sus discípulos y les explicaba las parábolas. ¿Somos discípulos de Jesucristo? Entonces, meditemos la palabra para que seamos como Cristo. Pablo le decía a Timoteo, aviva el fuego que hay en ti. Dios ha colocado en nosotros, cuando recibimos a Cristo en su corazón, el Espíritu de Dios. Pero hay que avivarlo ¿con qué? Con oración, con adoración y con meditación de la palabra. Estamos habitando en Gosén. Gosén era una tierra a la que vinieron los patriarcas. Vino Jacob y sus hijos a esa tierra de Gosén, dice la Escritura, cuando José los trajo, cuando había hambre en la tierra. Y dice la Escritura que después de que pasaron muchos años, murió Faraón y todos los que conocieron a José, o sea, que entraron en esclavitud todo ese pueblo. Llegaron 70 personas y crecieron como un pueblo innumerable y habitaron en Gosén. Pero muchas veces nosotros como iglesia tenemos en cuenta solamente las plagas de Egipto, pero no tenemos en cuenta que dice la Escritura que en Gosén, cuando vinieron las moscas, ahí en Gosén no llegó la pestilencia. Cuando vino la peste de los animales, ahí en Gosén el ganado del pueblo de Dios no fue tocado, mis hermanos. Cuando hubo tinieblas, y dice la Escritura que no se veían el uno al otro en Egipto, en Gosén había luz, porque Cristo, que es la vida y la luz de los hombres. Estamos habitando en Gosén, cuando habitamos en la iglesia, porque Dios ha prometido que las puertas del mal no prevalecerán contra la iglesia. Amén. Cuando estamos en la iglesia estamos bajo una cobertura espiritual en misterio y oculta que no vemos. Pero aquí en este momento, mis hermanos, dice la Escritura en Hebreos, que nos podemos acercar al monte. No un monte que se puede palpar, como el que palpaba Moisés, sino al monte de Dios, donde hay millares y millares de ángeles. Y que ahí están los redimidos del Señor. Cristo traspasó los cielos y a través de lo que hizo en la cruz del Calvario, hizo un camino para que estemos delante de la presencia de nuestro Dios. Por eso cuando leemos las Escrituras y alabamos a Dios y oramos, nuestra fe aumenta. Nos desconectamos de este mundo y entramos al mundo espiritual. Hay un campo espiritual invisible en este momento, aquí en este lugar. Dice que hay un olor de vida en este lugar del conocimiento de Dios. Pero la iglesia tiene que disponerse a buscar día a día ese maná del cielo, mis hermanos. Moisés conocía esa sabiduría oculta. Y había un hombre detrás de Moisés, que era Josué, que cuando subía Moisés al monte, Josué estaba un poquito más abajo. Y esos 40 días que estuvo Moisés, Josué estuvo allí también solo. ¿Sabe qué le dijo el Señor a Moisés? Escoge a Josué, porque tiene espíritu. Y ese fue el que lideró el pueblo de Israel después de Moisés. Porque tenía espíritu como lo tenemos nosotros. Pero ese espíritu hay que avivarlo. Por eso dice el Señor, no contristéis el Espíritu Santo de Dios, mis hermanos. Amén. Yo he repetido muchas veces que no es suficiente con venir los domingos a la iglesia. Todos los días necesitamos comer el alimento que transforma nuestras vidas. Nuestro hermano Pedro decía sobre el perdón. Eso es algo sobrenatural. Creer que Dios nos ha perdonado. Pero cuando nos arrepentimos y cambiamos de actitud,
Dios no se acuerda de nuestros pecados. Porque Dios quiere que seamos santos, cantamos ahí. Amén. Josué, Caleb, conocían esa sabiduría oculta. Por eso los otros 10 espías no vieron lo que vieron ellos. Porque esos hombres buscaban a Dios. Aborrecían lo que Dios aborrecía, mis hermanos. Vemos más adelante, mis hermanos, porque esta prédica no es machista. Vemos a Ana. ¿Quién era Ana? Ana era la madre de Samuel. Uno de los profetas más importantes que ha tenido el pueblo de Israel. Ana era estéril, dice la Escritura, pero Ana conocía la sabiduría oculta y conocía la sabiduría en misterio. Porque si no, la Escritura no registraría que Ana fue al templo, porque Ana era estéril y era humillada, porque en ese tiempo los hombres tenían varias mujeres y concubinas, y había una mujer que la humillaba a Ana porque era estéril. Ella conocía la sabiduría oculta y se fue al templo a orar, y dice la Escritura que derramó su corazón y le dijo al Señor: si te acordaras de esta sierva, me darías un hijo, y ese hijo te lo entregaría a ti para que te sirviera. Esa es la sabiduría oculta, que cuando vamos delante del Señor y hablamos con un corazón contrito, humillado, sincero, porque a Dios no se puede engañar. Le digo: si te acordaras. Y Dios vio su corazón. Y dice la Escritura que cuando fue donde su marido, la Escritura registra que Jehová se acordó de eso. Por eso es muy importante, cuando estamos a solas con el Señor, recordarle lo que Él ha dicho. No porque Él tenga mala memoria, sino que le gusta escucharlo de nuestra boca. Los que tenemos hijos, ¿no nos gusta que nuestros hijos nos cuenten sus cosas? A mí sí. Para yo aconsejarlo, que tengo experiencia. Me gusta cuando me pregunta. Y si tiene una necesidad económica, si tengo, le ayudo también. No lo hacemos como padres. Ese es el Dios que tenemos cuando nos acercamos a Él. Que no lo vemos, pero Él está ahí. Pues, ¿qué pasó? Tuvo un hijo, Samuel. Uno de los profetas más importantes del pueblo. David. ¿Qué conocemos de David? Que fue rey de Israel, que escribió los salmos. Pero hay algo, por eso hay que leer las Escrituras, para que Dios nos revele ese misterio. Mira, esto me tocó a mí muchísimo cuando yo leí esta parte de la Escritura. En 1 Samuel, capítulo 22, verso 2, dice lo siguiente. Esto es lo sobrenatural de Dios. David había huido de Saúl. Y David necesitaba un ejército. ¿Sí o no? Necesitaba un ejército. Y mire el ejército que le mandó el Señor a David. Hombre, si yo quiero tener un ejército, quiero tener unos hombres bien corpulentos. Hombres que no tengan miedo de nada. ¿Sí o no? Unos hombres que yo me sienta seguro porque son guerreros. Y mire lo que le mandó el Señor.
Es que las cosas de Dios no las podemos entender con esta mente humana, sino con lo sobrenatural de Dios. Entended que esto es misterio. El hombre natural, esto es locura lo que voy a decir. Pero yo no lo digo, sino que lo dice la palabra. Dice lo siguiente. Y se juntaron con él, con David, todos los afligidos. Óyeme, viene el ejército que le llegó a David. Y todo el que estaba endeudado. Dios mío. Y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. ¿Quiénes venimos a la iglesia por primera vez? Los afligidos, los endeudados, los que tienen amargura de espíritu, ¿o no? Hay unos que son privilegiados, que no es malo. Gloria a Dios. Pero mira, los que se llaman en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos David, y tuvo consigo como 400 hombres, y registra la escritura. ¿Sabe qué? ¿Qué quieres? ¿Cómo se volvieron los 400 hombres? No tengo tiempo porque me alargo mucho. Señor. Los 400, los valientes de David, esos afligidos, esos endeudados, como David conocía lo oculto de Dios, David oraba por esos hombres y Dios los mudó en valientes, quitó amargura, quitó deudas. Eran los desechables de Saúl, a eso fueron los de David. Por eso necesitamos, los que predicamos, que sea el Espíritu de Dios el que convence. Pablo, antes de la escritura que acabé de nombrar al principio de 1 Corintios, dice lo siguiente: nunca fui con sabiduría de hombre, ni retórica. No quise saber sino a Jesucristo y a Él crucificado, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres que perecemos, sino en la sabiduría de Dios que permanece. Esta es la sabiduría que vengo a predicar esta mañana. La sabiduría oculta, el misterio. ¿No dice la escritura que bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos? Nos encontramos con personas que roban la palabra, nos quitan la fe. Tenemos que juntarnos con los hermanos de fe que nos ayudan. Y dice más adelante, óyeme bien, será como árbol plantado. Pero lo más importante, eso ya lo conocemos, sino al final, ¿qué dice? El que medita de día y de noche. ¿Qué medita? La palabra. Y dice que todo lo que hace prosperará. No necesariamente es dinero. Es esto que pasó con esos hombres, que se convirtieron en los valientes de David. ¿Queremos ser valientes? Amén. Amén. Entonces, meditemos la palabra. Amén. 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 Eliseo y el siervo. ¿Cómo es posible que un profeta ve que está sitiado por un ejército poderoso en una época que era el ejército de Siria? Y sale el siervo de Eliseo cuando ve ese ejército que tenía sitiado la ciudad. Y llega el profeta y le dice lo siguiente: no temáis, que son más los que están con nosotros que ellos. Con ellos. Que con ellos. Y oró para que ese siervo pudiera entrar en el campo espiritual. Y dice la escritura que vio ejércitos y carros de fuego. Aleluya. ¿No dice el Señor que Él envía ángeles? Amén. Para que te guarden en todos tus caminos? Es una locura, es un misterio. Pero yo creo que aquí hay ángeles de 3 metros aquí. Aleluya. Amén. Allí, y cuando salen van contigo cuidándote. Amén. No dice que ojo no vio, ni oído yo, ni puede subir en corazón de hombre. O sea que no lo podemos imaginar, sino que dice la escritura las cosas que Dios tiene preparados a los que le aman. ¿Cómo podemos amar a Dios si no
lo conocemos. Yo no sabía que nos enamoramos de nuestra esposa sin conocerla. La tuvimos que tratar, ¿sí o no? Conocerla. Tener intimidad, y cada vez que pasan los años, más nos conocemos y más nos debemos amar. Amén. Porque nos aceptamos como somos. No miramos los defectos, sino es mi mujer. Yo soy su esposo. Pues ese es mi Dios y yo soy su hijo. Amén. Y Él tiene cuidado de mí y de ti, hermano. Amén. David, cuando se enfrentó al gigante, ¿qué dijo? ¿Sabe qué dijo? Tú vienes con espada, con jabalina. Y yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, porque tú te has metido con los escuadrones del Dios vivo. No hablo de hombres naturales. Habló, te estás enfrentando a Dios. Qué duro es caer en manos del Dios vivo, dice la Escritura. Amén. Otra mujer, Esther. Tú lo sabes que esa mujer, si no se hubiera puesto en la brecha, porque los ojos de Dios recorren la tierra para buscar hombres y mujeres. Dice hombre, pero dice la Escritura que no hay hombre y mujer. ¿Es correcto? En el Nuevo Testamento. Ni esclavo ni libre. Había un plan para destruir al pueblo judío. Lea Esther. Y si no hubiera sido por esa mujer que se puso en la brecha, se puso de acuerdo porque ella estaba dentro del palacio y afuera tenía otros que oraban también. Se pusieron de acuerdo en oración, en ayuno y oración, y el complot que había para destruir cayó. Nos dice la Escritura que todo el que conspirare contra nosotros, delante de nosotros, caerá. Amén. Cuando somos hombres y mujeres de verdad, ¿de qué de temer? Cristo está con nosotros. Más poderoso el que está en mí y el que está con ustedes que el que está en el mundo. Amén. Eso dice la Escritura, un misterio. Algo oculto que no lo vemos, pero que ahí está. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios, mi hermano. Y sin santidad, Dios quiere que seamos santos. Y cuando tú vas a ese lugar, Dios te limpia, Dios te sana, te santifica. Dice, ¿sabes qué es santificar? Quita las inmundicias. Daniel, siempre hablamos de Daniel. Daniel conocía la sabiduría culta, pero nos hemos olvidado de sus amigos. Siempre es Danielito. Y los amigos ahí como en tercero, cuarto y quinto plano. Así es la iglesia. Hay personas que son muy notorias, pero hay otros que no son notorios y son iguales que ese notorio, porque son siervos de Dios y mujeres de Dios. Sacerdotes y sacerdotisas de Dios. Dice la Escritura que Daniel le dijo a sus amigos cuando tenía que saber el sueño de ese hombre. Le dijo, oren para que Dios me muestre a mí la interpretación. Si esos hombres no fueran como Daniel, no hubieran pasado por el horno de fuego, porque Daniel no estaba ahí, estaban sus tres amigos. Y dice la Escritura que ellos entraron atados cuando el rey los vio y decía, ¿pero qué pasa? Esos hombres se mueven libremente porque ya el Hijo del Hombre que estaba con ellos se paseaba en ese horno de fuego, porque a veces cuando pasamos por el horno de fuego tiene un propósito. Hay que discernirlo espiritualmente. Yo pasé la otra vez por una enfermedad y creían que yo me iba a morir y perdí 20 kilos. Así.
Los médicos no encontraban nada. Y recuerdo muy bien que sufrí. En la carne, mi carne estaba afligida, pero mi espíritu estaba confiado. Y después de que pasé esa enfermedad, me di cuenta que Dios, en ese horno de fuego, quitó unas ataduras que habían en mí, como esos jóvenes. Porque cuando pasamos por el fuego, se queman. ¿No dice que la unción pudre todo yugo? Amén. Dice la Escritura que el conocimiento y la inteligencia es conocer al Santísimo. ¿Quién es el Santísimo? El Santo, Santo, Santo. Amén. ¿Qué, hermano? Que esta sabiduría oculta que les traigo yo es real. No se duerman. Despierta tú que estás dormido. Amén. Ya les he dicho que el diablo le soba a uno la cabeza para dormirse. Porque él sabe que esta prédica tiene poder. Porque es palabra de Dios. No de hombre, ni sabiduría de hombre. Cristo vive. Foso de los Leones. Leemos Foso de los Leones y creemos que es una historia donde entra un hombre y unos leones. No. Dice la Escritura que él tapa. La boca de Dice los Daniel leones. que él tapó la boca de los leones. Pero hay otra parte de la Escritura que habla que Dios tapa la boca de los leones. ¿De cuál leones? Cuando tú tienes problemas en tu trabajo y tienes alguien que te está, que es un yugo, que tiene boca de león, que te hace la vida imposible y todo, Dios dice en su palabra, óyemelo bien, que Dios nos da autoridad para dar al hombre fuerte. Y cuando usted cree y cree esa sabiduría oculta, usted va y es como un perro faldero, porque usted ha creído. Yo lo he experimentado. Porque Dios es poderoso. ¿No dice que Él puso dureza en el corazón de Faraón? Así como pone dureza, le digo al Señor, Señor, mueve las aguas del corazón de ese hombre como bien convenga. Y Dios lo hace. Porque Él es Dios de toda carne. Amén. Es misterio, es oculta. Es una locura, ¿cierto? Pero esta iglesia cree que lo que estoy diciendo es verdad. ¿Por qué? Porque conocéis las Escrituras. Y si sois maduros, como decía Pablo, vas a entender lo que se está diciendo aquí en la Escritura. Hay una palabra de Dios que es leche. Hermanos, ya es hora, leche espiritual no adulterada, pero ya es hora de comer bocado grueso. Amén. Bocado sólido. Y lo sólido es lo que no vemos. Lo sólido es que tenemos que cambiar, que no es tarde, para buscar al Señor en intimidad, en secreto. No hay nada imposible para... El que cree, todo le es posible. Amén. Pero el que duda, no espere recibir nada, dice el Señor. ¿Qué le dijo el Señor a sus discípulos? Generación incrédula. ¿Hasta cuándo habré de soportarlos? ¿Cómo sale eso? Con ayuno y oración. Esta carne no quiere, decía el Señor. La carne no quiere, es débil. Pero el Espíritu está dispuesto. ¿No lo dijo el Señor? Termino. Los discípulos de Jesús nuestro Señor. Pablo, un hombre preparado. Yo estoy de acuerdo que hay que prepararse. Dios, para eso Dios colocó en los médicos, en la ingeniería, en el descubrimiento de la luz, si no, no tendríamos esto, los equipos, todo esto. Aleluya. Dios quiere que seamos sabios y que nos preparemos. Amén. Pero también quiere que conozcamos la sabiduría oculta, el misterio. Eso quiere el Señor. Pablo se desprendió de muchas cosas, de esa posición. Se humilló. Y mire todo lo que hizo con esa sabiduría oculta. Fue el que más escribió libros en la Escritura.
Pero hablemos de los que siempre nombramos a Pablo y todos los libros que escribió Pablo, ¿cierto? Los libros, las Paulinas. Mira, pero nos hemos olvidado de los otros que eran del vulgo. ¿Sabía usted que cuando predicaba Pedro, y predicaban los discípulos, la gente se sorprendía de la sabiduría de esos hombres? ¿Y sabe qué contestaba un hombre? Que dice la Escritura, es que andaban con Jesús. Jesús le enseña a sus discípulos. Somos discípulos de Jesús. Aleluya. Amén. Dice que se apartaba con los discípulos, los sacaba de la multitud y los llevaba a un lugar. Y a él les explicaba el sembrador, mira, es que el que sembró la cizaña es el diablo. Sabiduría oculta. Mira esa mujer, 40 años atada por esa enfermedad, el diablo. Y cogemos y reprendemos aquí un espíritu de enfermedad. Y la gente, pero yo tengo demonio. Hermano, seamos sabios, reprendamos las obras. Las obras de las tinieblas. Porque hay dos cosas. Hay unas cosas que son de Dios y hay cosas que no son de Dios. ¿Por qué no reprendemos las obras del diablo? Si Jesús lo que tuvo que, cuando llegó a esta tierra, lo que hizo fue reprender las obras del diablo. Amén. ¿No lo hizo? ¿Y sabe qué decían los religiosos? Tiene demonio Jesús. Así dice la Escritura. La sabiduría oculta. Hermano, esta doctrina que he traído esta mañana es la doctrina que dice la Escritura de los profetas. Esta es la doctrina que conocían los profetas, los hombres de Dios, la sabiduría oculta. Esta es la doctrina de los discípulos de Jesús, de sus apóstoles. Esta es la doctrina de Jesucristo nuestro Señor. Aleluya, amén. La sabiduría oculta, la que el hombre natural no entiende. Pero vosotros que sois espirituales, ¿la entendéis? Amén. Mira, termino con este versículo que yo creo. Dios constituyó la iglesia y la organizó para que el reino de Dios se extienda. Amén. Pero tenemos que saber que hay alguien que se opone a que el reino de Dios se extienda. Por eso la iglesia tiene que ser como un candelero, me decía este hermano, el presidente de la feria de David. La de Feide, de la Feide. El barbadito, Lázaro, ¿cómo es? No, Lázaro no. Sí. ¿Cómo es? Lázaro. No, Lázaro no es. El de los bautizos. Salvador. 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 Bueno, estoy equivocado. No me hagas caso, yo soy muy torpe para aclararme esas cosas. Ese hombre me dijo, el candelero de la iglesia es la oración. Una iglesia que ora es una iglesia de poder, que conoce lo oculto y lo misterioso de esa sabiduría. Amén. Iglesia, dice el Señor lo siguiente y termino aquí. Juan capítulo 14, verso 12 dice lo siguiente. Desde este púlpito he dicho siempre que cuando Jesús nuestro Señor decía desierto, desierto, es porque nos estaba diciendo, ojo, que lo que les voy a decir es muy importante. Esto que voy a decir es importante. Palabras, mira lo que dice aquí el Señor. El que en mí cree, palabras del Señor Jesucristo. El que en mí cree. Las obras que yo hago,
creemos que Jesús nuestro Señor vino a este mundo, hizo milagros, señales y prodigios, Amén. y que a través de Él muchos los ha llevado a la gloria y sigue llevando a la gloria. Amén. Pues mira lo que dice aquí. Él las hará también. Amén. Yo, tú. Pero tienes que orar. Tienes que creer. Tienes que avivar ese fuego que hay en ti. Y saber que hay algo que no deja que nuestros hijos se acerquen. O sea que nosotros como padres tenemos que orar y batallar con la palabra. Pero mira lo que dice aquí. Y aún mayores hará, dice el Señor. No se Amén. sorprenda. ¿No decimos que Dios está vivo? ¿No es que resucitó? Aleluya. Amén. Entonces está vivo. Aleluya. Y si está vivo, hace lo mismo que hacía antes, ¿o no? ¿Lo crees o lo sabes? Lo creo. Lo creemos, ¿cierto, hermano? Amén. Porque yo voy al Padre para interceder por nosotros siempre, por nuestros hijos y toda nuestra generación. Amén. Y su Espíritu estará aquí en la tierra y ha prometido, yo lo creo, dice, no faltará hombre en tu familia, Harold, en todas las generaciones. La palabra hay que tomarla personal. Yo la tomo para mí. Yo cuando subo aquí a predicar, esta palabra la tomes para mí. Porque yo no puedo darte lo que no tengo. ¿O no dice la Escritura eso? Para mí. Amén. Dice el Señor, Gracias, Señor. no faltará hombre o mujer en todas las generaciones que se ponga en la brecha por esa familia. Amén. Amén. Oramos, hermanos, Señor. nos ponemos en pie. Vamos a Amén. orar. Vamos a orar. Padre Dios, yo te doy gracias, bendito Señor amado, Gracias, Señor. porque tú eres Rey y Señor. Porque a ti se te dio, Señor, toda autoridad y todo dominio, Señor. Y tú eres el mismo de ayer, hoy y siempre. Amén. Yo te ruego, en ese poderoso nombre tuyo, Jesucristo nuestro Señor, que dice la Escritura que se dobla rodilla en los cielos, la tierra y debajo de la tierra. El que no ha cambiado, el mismo de ayer, hoy y siempre. Amén. Yo te ruego, Padre eterno, bendito Señor Espíritu Santo, que esta palabra, bendito Dios, de poder, Señor, porque salió de tu boca, como dice tu palabra que salió de tu boca, Señor, también, que el reino de Dios no son palabras, sino poder de Dios. Esta palabra sea implantada en el espíritu de mis hermanos, en la vida de nuestros hijos. Y que tú puedas, Señor, traer a nuestros hijos como el hijo pródigo, Señor. Que dice la Escritura que ese hijo pródigo volvió en sí. Y yo quiero esta hora que vuelvan en sí nuestros hijos. Y se acerquen a ti, Señor. Padre, coloca en mis hermanos y en mí un corazón perdonador. Porque tú lo que quieres, Padre Santo, es la unidad de la iglesia. Porque en la unidad hay bendición. Yo te pido, Señor, bendito Dios, bendito Señor amado, que coloques en nosotros esa unidad. No conociendo a nadie según la carne, sino conociendo que somos hijos de Dios. Y que somos transformados, Señor, de gloria en gloria, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Doy paso a nuestro anciano.